Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos hoy en este programa que es muy especial porque hoy vamos a hablar de todo esto que se ha generado alrededor de la reducción de las jornadas laborales de 48 a 40 horas semanales, que ha sido toda una discusión tanto entre legisladores como entre empresas. Y bueno, por un lado están los que ven en un menor tiempo de trabajo, mayor productividad y mayor balance de vida para los trabajadores. Pero hay quien también ve que esto va a repercutir en las empresas en mayores costos que se reflejarán en una menor competitividad internacional y en trasladar los precios de sus productos y servicios hacia el consumidor con un mayor costo, así como hay muchas otras implicaciones, como ya lo iremos platicando, el medir a las horas extras, la renegociación de contratos. Y bueno, la idea hoy es justo hablar de estos puntos de conflictos de cara al Parlamento abierto que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador a partir de este 12 de diciembre. Y por eso saludo hoy a Adrián Castillo, que nos acompaña como consejero y experto laboral del despacho FOM, Wobeser y Sierra, que pues hoy nos acompaña. Bienvenido. ¿Cómo estás, Adrián? Gracias por la invitación. Y también nos acompaña Jacqueline Álvarez, que es socia líder en materia laboral en EY México. Bienvenida. Gracias por la invitación, muy contenta de estar con ustedes. Pues entremos en materia, y es que en estos últimos días hemos estado escuchando cómo pues en el ambiente, en las noticias y en las propias discusiones de sobremesa se están dando estas conversaciones de qué es lo que conviene y qué es lo que se está buscando con esta reducción de jornada laboral. La ley hoy establece, y ustedes me lo podrán decir mejor, que la jornada laboral semanal es de 48 horas. Lo que se pretende es reducirlo por recomendación, si no me equivoco, de la Organización Internacional del Trabajo, a partir de su recomendación 116, de que haya un mayor balance de vida con pues una mejor perspectiva para las personas. Pero, ¿qué es lo que está persiguiendo hoy esta ley, Jacqueline? Gracias, Jesús. Pues miren, es importante entender el contexto de cómo se encuentra hoy México respecto a las jornadas de trabajo. En México es cierto, la jornada semanal máxima es de 48 horas, pero no solo tenemos esa jornada, también tenemos una jornada mixta que es de 45 y una jornada nocturna de 42. Si bien es cierto, recuerden que la Ley Federal del Trabajo llevaba casi 100 años sin modificarse y hoy venimos de unas olas de diferentes reformas que están principalmente haciendo mejoras para los trabajadores. La pregunta es, ¿cómo lo vamos a implementar? Todos estamos de acuerdo en que se deben de modificar las horas de trabajo en una reducción para medir costos de calidad de vida, fomentar el entorno familiar, pero la disyuntiva es cómo y en qué momento lo vamos a hacer. No es tan sencillo el poder reformar una ley donde no se escuche un diálogo social. Es importante y qué bueno que el presidente invita a estos parlamentos abiertos, porque a través de estos espacios es donde realmente se necesitan que se involucren expertos en la materia y se puedan dar opiniones, pero que esas opiniones realmente resulten conclusiones que se puedan aplicar al párrafo de la ley. Dentro de las industrias que se ven más afectadas, sin duda, por supuesto, está la industria de la manufactura, la construcción, los servicios turísticos, que se deben de atender circunstancias especiales. No podemos seguir vislumbrando una nueva ley para una industria como si se tratara el mismo impacto. Claro, totalmente. Y además hay una tendencia generacional. Platícanos un poco, ¿de dónde viene el espíritu de esta recomendación de la Organización Internacional del Trabajo? ¿Por qué se ve a nivel global la necesidad de reducir la jornada laboral, como ya nos platicaba también un poco Jacqueline? Con mucho gusto. Miren, recordemos que cuando empieza la revolución industrial, los patrones y los trabajadores no acordaban nada. Los patrones son los que imponían las condiciones de trabajo. Y teníamos jornadas donde el trabajador estaba a disposición del patrón prácticamente todo el día, todos los días, ¿no? Yo tengo un jefe que decía, los trabajadores deberían trabajar toda la semana y descansar un ratito los domingos. Esa mentalidad
incluso sigue vigente en muchos Claro. patrones en nuestro país. Y lo que ha hecho las leyes, las convenciones internacionales y los tratados internacionales es ir regulando el tiempo en que está a disposición el trabajador del patrón. Y eso es justo lo que le llamamos jornada laboral. La iniciativa presentada por la diputada Susana Prieto en el Congreso es una reforma constitucional. ¿Qué dice hoy nuestra Constitución? Que los trabajadores pueden tener una jornada semanal de 6 días de trabajo por un día de descanso. La propuesta es ir a 5 días de trabajo por 2 de descanso. Esto es muy importante porque reduce los días de trabajo que un patrón puede tener a un trabajador durante una semana. Es decir, no es que por sí misma la reforma proponga ir de 48 a 40, sino que propone que tengamos 2 días de descanso obligatoriamente en los trabajadores mexicanos. Y esto es bajo un contexto internacional donde el trabajador tenga más tiempo para su familia, para sus cosas personales y desde luego para el reposo y tener pues un mayor tiempo de esparcimiento y no solamente dedicar toda su energía al trabajo, ¿verdad? Es una demanda también ya generacional. Hoy lo que vemos es que los millennials ya están preguntando por tiempo de vida. A veces no es tan importante el salario como el qué tanto van a poder desarrollar su propia vida respecto de su carrera profesional. Y en ese sentido, ¿qué es lo que, de cara al futuro y de cara a lo que está sucediendo en los ámbitos laborales, que también están teniendo problemas para adquirir nuevo talento, qué tanto que quede resuelta esta ley es fundamental para la futura contratación y para la futura productividad de las empresas? No sé, Jacqueline, si nos quieras aportar algo al respecto. Sí, es importante entender el contexto de nuestra plantilla laboral actual. No todos tenemos las mismas necesidades. Entonces, por supuesto que esta reforma es en beneficio de los trabajadores y reitero, lo importante es cómo lo vamos a hacer y en qué momento se implementa. Respecto a la productividad, bueno, pues también tenemos que entender el contexto histórico en donde está México. Hoy México ha sido clasificado como uno de los países de la OECD con más baja productividad. ¿Qué es Aunque trabajamos mucho. Aunque trabajamos, ese es el gran dilema. ¿Cómo puede ser que trabajan tanto y son tan poco productivos? Tiene que ver muchos factores, geopolíticos, económicos, incluso institucionales, ¿no? Respecto de las empresas, cómo los llegas a traer para la permanencia. Pero aquí lo que tenemos que resaltar en cuestiones de productividad es cómo lo van a implementar las empresas, porque hay escasez de talento. No es tan sencillo hoy encontrar en una manufacturera, si nos vamos al norte del país, Chihuahua, Ciudad Juárez, es difícil para las empresas retener el talento, encontrarlo por la propia volatilidad que existen respecto de la competencia que está en la región. Entonces tenemos el primer problema, que sería el talento, encontrar el talento. El segundo, que sería pues la implementación obviamente de la tecnología, porque eso sigue avanzando y hoy vemos que a través de la tecnología puede ser un buen aliado para las empresas, porque puedes hacer más productivo quizás menos recursos, pero eso también nos afecta desde una plantilla laboral, porque entonces le estamos quitando quizás a la oportunidad a los trabajadores, por lo cual también el Estado debe de prever esas circunstancias y es el Estado quien debe dar esas herramientas para que pueda posicionar a las nuevas generaciones, ¿no? Y finalmente, pues, ¿cómo haces interno dentro de las organizaciones? ¿Cómo puedes producir lo mismo con los mismos costos en un menor tiempo, ¿no? Que ese es el gran reto que tenemos que implementar. Y me decían las empresas, Jackie, pero ¿cómo le vamos a hacer? No es que no haya una cajita y que tengamos que abrirla para descubrir el secreto, no, pues tendremos que ir inspeccionando, viendo, aplicando qué es lo que va a funcionar mejor para las empresas, desde rotación de turnos, contrataciones, etcétera, ¿no? Encontrar las fórmulas de la productividad. Exactamente. De una nueva productividad. Mencionabas, Adriana, hace un momento el tema de que es una reforma constitucional. ¿Cuál es el impacto, ¿no?, de darle este carácter de constitucional, dado que hay muchos Méxicos, lo sabemos, hay muchas realidades empresariales? Hoy la jornada de 40 horas ya es una realidad en el mundo corporativo, sí, pero se sigue dando sobre todo en la parte productiva, ¿no?, en las manufacturas.
al volverlo constitucional, además tiene que actuar por igual en todo el país, tomando en cuenta que el sur es menos desarrollado y es mucho más agrícola, y el norte es mucho más manufacturero. ¿Cuáles serían las implicaciones que tú ves y cuáles son los puntos de conflicto, para ir entrando también en este tema, que pone la iniciativa sobre la mesa? Desde luego, al ser una reforma constitucional va a aplicar en todo el país, en todas las industrias, no importa lo que te dediques. Pero yo te diría, hoy tenemos una realidad mucho más cruda. Hoy tenemos muchas industrias y muchas actividades que no tienen el límite 48 horas. Tienen 50, 60, 70 a la semana. Tenemos, si hoy revisamos nuestros índices de pago de tiempo extraordinario en las maquiladoras, en las empresas exportadoras, vamos a ver que mucha gente no está trabajando 40 horas ni 48, está trabajando 50, 60 o 70 horas a la semana. Esto a pesar de que entiendo en la ley hay un límite máximo de horas que se pueden trabajar. Es correcto, nada más que... Y que con frecuencia se exceden incluso. Es correcto, nada más que la ley regula una realidad que no existe. Totalmente. Y la nómina regula la realidad que sí existe. Y ese es uno de los grandes temas. Nosotros le podemos poner a la Constitución que la gente vaya 5 días y descanse 2. Pero va a pasar lo mismo que el tema de las vacaciones. Le pusimos a las vacaciones que ahora nuestros trabajadores van a tener 12 días de vacaciones. Estamos solamente a unas horas de que se cumpla el primer año y la gente no se está yendo 12 días de vacaciones. Y las empresas donde se establecieron por temas de cumplimiento normativo obligar a la gente a tomar 12 días de vacaciones, sucede que la gente no quiere tomar sus 12 días de vacaciones porque te dicen, oye, ¿para qué quiero 12 días en la casa? No va a estar mis hijos, no va a estar mi señor en la casa, yo no me puedo ir 12 días de vacaciones. Y además, no es que la gente diga, oye, vete 12 días a Europa, ¿verdad? Tómate 12 días para irte a conocer Asia, ¿verdad? No tenemos 12 días porque la gente no quiere tomar 12 días porque no tiene ni para ir al pueblo. Entonces tenemos que ver que nuestra realidad también como trabajadores, como patrones, pues una cosa es que le cambiemos a la ley y que nuestros legisladores hagan ese esfuerzo legislativo, pero otra cosa, como bien ya decía Jackie, pues es cómo lo vamos a aplicar. Entonces vamos a reformar nuestra Constitución, después tendrá que ver una reforma a la Ley Federal del Trabajo, porque ese cambio a la Constitución va a traer muchos cambios adicionales. Muy bien, regresamos con esta idea, vamos a un corte necesario para nuestros anunciantes y regresamos en un momento para ver justo cuáles son esos puntos de conflicto. Regresamos en un momento. Gracias por seguir con nosotros. Regresamos a este tema de la reducción de jornada laboral y bueno, nos platicaba Adrián Castillo sobre la realidad que no se cumple. La ley establece una cosa y la práctica, la nómina, decías, refleja otra realidad. Jackie, ¿puedes platicarnos un poco cuáles son los puntos de conflicto? ¿Cómo pretende resolver esto la ley? ¿Cómo va a resolver que efectivamente lo que se está proponiendo como una reforma constitucional se pueda cumplir en las empresas? Ese es el gran reto de todas las reformas, ¿no? No solo en materia laboral, pero algo aquí que tendremos que observar y vigilar es la reforma, no solo constitucional, sino la reforma a la Ley Federal del Trabajo. Porque esta es la ley, es la que da todas las especificaciones de los 3 tipos de jornada que ya comentábamos, es decir, diurna, nocturna, mixta, cómo se paga el tiempo extra. Recuerden que México es uno de los países más caros de tiempo extra a nivel Latinoamérica. Aquí en esta ley se va a intentar ver si será posible que se logre una negociación en la cual también se permitan tiempos de reposo versus horas de trabajo. Tendremos los famosos bancos de horas, si se logra disminuir el tiempo extra. Aquí lo más importante es que podamos tener una ley que sea en beneficio de los trabajadores apegados a la realidad que hoy viven. Platícanos un poquito, ¿qué es esto de los bancos de horas y qué tan más caro es las horas extras en México? Mira, los bancos de horas es cuando los trabajadores laboran tiempo extra y ese tiempo extra, en lugar de que la empresa lo pague con salario, lo puede pagar con días de descanso. Okay. Ahora bien, el tiempo extra en México, las primeras 9 horas se pagan al doble. Después de las 9, a pesar de que se pueden trabajar, pero ya se pagan al triple, con riesgo de sanción, porque ya estás excediendo de la jornada máxima permitida extralegal. Que es lo que nos platicaba Adrián. Exactamente, entonces eso es costosísimo para las empresas y es lo que le va a repercutir obviamente pues a los patrones en estos costos que se está aproximadamente calculando en un 26% solamente esa reducción de 48 a 40 horas a la semana.
8%. 26%. 26% extra de costo para el patrón. Para el patrón, de lo que tiene reflejado hoy en el salario base de cotización en el IMSS. Casi 23 millones. Esto por la reducción de 1/6 de los horarios laborales. Sin considerar la parte fina que yo les decía al principio de esta charla. ¿Qué va a pasar con la jornada mixta, que es de 45 horas? ¿Qué va a pasar con la jornada nocturna, que es de 42? Es realmente la reforma que también tenemos que tener mucho en seguimiento, es la reforma a la Ley Federal del Trabajo, porque esta es la que te da todas estas reglas. Ahora bien, ¿qué han hecho otros países, no? Que más adelante vamos a platicar, pero es importante también estudiar qué han hecho países como Latinoamérica. Si nos vamos, que son países más apegados a nuestra cultura, geográficamente, que nos ayuden a ver sus experiencias y cómo México puede aprovechar esa experiencia en beneficio de nosotros. Y también ver la experiencia internacional. Lo que vemos es, además de esta reducción y este costo de sobrecosto de 26%, lo que vamos a ver es que se van a tener que renegociar contratos laborales. Hemos visto cómo a lo largo de los últimos años las contrataciones, la renegociación de contratos colectivos de trabajo ha llevado a algunas compañías incluso a la quiebra y a otros a conflictos laborales internacionales que implican, por ejemplo, en la industria automotriz y de autopartes, conflictos con el TEMEC. A este respecto, ¿qué es lo que podría detonar esta ley, esta reforma de ley? No, sin duda alguna va a traer consigo una negociación colectiva necesaria en todos aquellos lugares donde existe un contrato colectivo, porque recordemos que las condiciones colectivas en la distribución de la jornada se pactan justo en el contrato colectivo, en el reglamento interior de trabajo. Pero mira, la diferenciación que vamos a tener en los turnos de trabajo, por ejemplo, o vamos a tener que implementar un cuarto turno, donde no exista el cuarto turno. O una mayor contratación. Sí, que implica una mayor contratación, o la distribución los que tengan rol de escalera, pues vamos a tener que poner un escalón más en ese rol para suplir a la gente que no va a estar en ese turno, o, como bien ya lo decía Jackie, pues caer en la tentación de suplir el descanso con costo. Y entonces, como ya decíamos que esto no es la reducción de horas, sino la reducción de un día de trabajo, el costo es el pago de un día trabajado. De tal manera que si hoy tengo 6 días de trabajo y voy a tener 5, ese día, si yo mantengo mi plantilla como está hoy y no hago ningún ajuste en mi administración laboral, sino que, digamos, pacto con la gente que venga a trabajar ese sexto día solito me va a costar el triple. Entonces, eso tendrá que negociarse en los contratos colectivos necesariamente. ¿Es viable económicamente para las empresas? Yo te diría, depende de las empresas, ¿no? Habrá quien se organice. Yo he escuchado mucho al sector empresarial decir, es que van a matar a las pequeñas y las medianas. Olvídense, las pequeñas y las medianas, ellos saben sobrevivir a todo, ellas se van a adaptar. A quien le está afectando más, desde mi punto de vista, va a ser a las grandes empresas, que eso va a ser costo directo a nómina, a seguro social y a, desafortunadamente, dejar de crear empleos, porque ese sobrecosto te va a afectar de tal manera que te va a impedir seguir creciendo. Por lo menos, si la reforma entra como lo ha propuesto la diputada Prieto y ha sido apoyada ya en el Parlamento abierto que tuvimos en el Congreso, pues la aplicación inmediata no te da margen de maniobra a poder ajustar tus turnos, a poder ajustar tus plantillas, a poder reorganizar tu forma de trabajo, y te obliga necesariamente en la implementación al otro día, como viene la reforma, pues a que esto se te vuelva un costo. No hay otra forma. Este costo, de alguna manera, ya que podría ser podría acelerar el que entre la tecnología en vez de la contratación humana, porque, vaya, diversos estudios, sobre todo en la manufactura, hablan de que el costo de un robot, por ejemplo, hacia este año, el que sigue, va a ser prácticamente igual que el de un trabajador, y el robot trabaja 24/7 y no tiene que estar, pues, a expensas de la ley, ¿no? Es correcto. Hablabas de encontrar estas pues recetas, ¿no? Estas cajitas de solución. Ahí, ¿qué es lo que sanciona y qué es lo que permite la ley y cómo hallar estas soluciones? Mira, primero me gustaría tocar el tema de la tecnología, porque efectivamente hoy tenemos la inteligencia artificial, que de verdad es una gran sorpresa, tiene muchas ventajas, pero también tendremos que ver qué van a hacer las nuevas generaciones, ¿no? Importante, y sí, efectivamente las empresas que pueden le van a apostar a la tecnología porque es un muy buen aliado.
¿Qué es lo que permite la ley en términos de la jornada de trabajo? Bueno, la ley te habla de jornadas máximas. 48 horas la jornada diurna, 45 la jornada mixta y 42 la jornada nocturna. Las primeras 9 horas se pagan al doble del salario del trabajador por semana y a partir de la novena se paga al triple, con riesgo de sanción, porque las 9 horas excedentes, a partir de la novena del excedente, ya es una violación a la Ley Federal del Trabajo. Te permiten que lo pagues, pero puedes sancionarte en caso de una inspección. Y además de considerar que el tiempo extra constante integra para salarios bases de cotización en el Seguro Social. ¿La tecnología nos llevaría a despidos? ¿Sería una opción que podrían tomar las empresas y que en un momento dado pegaran el empleo? ¿Qué opinan al respecto? Es un camino que por supuesto debería de ser observado a futuro, no de inmediato. Hoy la tecnología ya la tienen las manufactureras, nosotros visitamos alguna y ya sale prácticamente, claro. Pero aún están explorando qué más pueden hacer estos robots. Yo creo que los robots sí vamos a tener una nueva era industrial con la inteligencia artificial, por supuesto, y nueva tecnología que se está desarrollando a nivel mundial y que hoy las empresas tenemos acceso a ello. Entonces, sí veo una ola de diferente contratación respecto a los trabajadores. Sí creo que la tecnología va a llegar a sustituir algunos posicionamientos de trabajadores. ¿Concordarías con eso? ¿Qué es lo que estaríamos viendo también en el ámbito de las mejores prácticas internacionales? Yo creo que va a haber una combinación. La nueva generación de trabajadores, los millennials y los centennials, hoy exigen más tiempo para su vida privada y menos tiempo para el trabajo. Y por otro lado, las empresas quieren invertir más en tecnología, en nuevas formas de producción y menos en seres humanos. Me parece que esa combinación es la que nos va a dar una forma nueva de producción y también creo hay que valorar, hay que revisar el concepto de productividad de la Ley Federal del Trabajo y de los conceptos económicos que tenemos, no solamente en México, sino en el mundo, porque esto de producir más con lo mismo y darle más dinero al patrón con los mismos esfuerzos del trabajador, me parece que es un concepto que ya debemos migrar, que México ya está preparado para tener conceptos distintos de productividad y me parece que es uno de los elementos que le debemos a México. Discutir un nuevo concepto de productividad, porque ciclarnos en que la productividad es darle más dinero al patrón, haciendo que el trabajador se esfuerce más, es un concepto que debemos superar, que debemos ya dar el siguiente paso, sobre todo que nos dedicamos a asesorar a empresas, para hacerle entender al capital, al accionista, que puede tener otros conceptos, no solamente ese. Como ideas finales, ¿qué tendríamos que esperar de este proceso legislativo? ¿Cuál sería la ley a la que tendríamos que llegar? Miren, yo creo que es importante que recordemos que el diálogo social debe de existir en nuestro país. Un diálogo social donde se involucren a las personas expertas en la materia, llámese expertos en materia laboral, sindicatos, economistas, autoridades, por supuesto, pero que realmente esas conclusiones a las que se lleguen se transcriban literal en el nuevo proyecto que esperemos surja derivado de este diálogo social. Y por supuesto el que este proyecto de reforma no entre de forma inmediata, ¿no? Que se dé un tiempo a las empresas para que se pueda organizar. Sería también muy bueno que se viera la industria, ¿no? Por industria. ¿Cuál sería el tiempo idóneo y cuándo tendría que entrar en funciones esta nueva ley? Yo te diría, Vi, me encantaría que esta reforma ya se diera, porque creo que sí se la debemos a México, pero que la implementación fuera paulatina. Yo pienso que los ejemplos que hemos tenido en Chile o en Colombia nos pueden servir, irle bajando 2 horitas cada año hasta llegar a 40, me parece que ese es un buen tiempo, pero que no se haga de forma abrupta como se tiene y dejar de pensar en el tema como político y empezar a pensar el tema como económico y en bien verdaderamente de la productividad mexicana. Pues nos quedamos con este mensaje, me parece que es muy claro, hay que ir hacia una nueva productividad, tenemos que ponernos de acuerdo en qué queremos y cómo queremos ser productivos, tenemos que aprovechar las ventajas de la tecnología, de la inteligencia artificial, pero provocando este balance y sobre todo esto que acabas de mencionar, que es ir de manera proactiva, digamos, hacia el mejoramiento de la economía y de las empresas sin caer en las posturas ideológicas. Bueno,
Como ven, hay mucho que platicar sobre este tema, hay un gran debate que se tiene que abrir y es un debate que nos involucra a todos, por lo cual, pues bueno, vamos a seguir al pendiente en Milenio y por supuesto con estas mesas damos muchas las gracias a Adrián Castillo que nos acompañó por parte de el despacho von Boveser y Sierra, y también a Jacqueline Álvarez, de experta laboral de EY México. Muchas gracias y sobre todo, gracias a ustedes por acompañarnos en este segmento de Milenio Televisión.